Muy buenas noches, señores cursantes. Continuando con el curso de acondicionamiento físico y defensa personal policial, vamos a ver en estas tres clases todo lo que referente a la fisiología y la bioquímica. Recordemos, es importante pues que nosotros para el tipo de actividad que vamos a hacer, recordar pues la estructura del hueso, que quizás eso ya vimos en años anteriores en las aulas escolares. Necesitamos también saber qué componentes tienen el hueso, hablar sobre lo que es el esfuerzo, sobre lo que es la biomecánica del hueso y tratar de conocer las características para mejorar el tipo de actividad que vamos a realizar. Como es nuestra primera clase, pues es un placer estar con ustedes. Recuerden que hablar sobre la biomecánica del tejido óseo, pues siempre es referirnos a lo que es el hueso, ¿no? El hueso, pues, es una estructura que se caracteriza porque dependiendo de la edad, pues va a ser el desarrollo y va a ser la consistencia del hueso. Recuerden que existen fuerzas de compresión, fuerzas de tensión que se van a dar a nivel de la superficie ósea, ¿no? La idea de hacer este tipo de actividad, el objetivo que nos hemos planteado, pues es que ustedes conozcan la biomecánica y la fisiología del tejido óseo con el fin de comprender los efectos del ejercicio sobre el hueso. Dentro de los contenidos que vamos a ver, tenemos 5 contenidos. El primero que nos va a hablar sobre la estructura del hueso. El segundo, la biomecánica del tejido óseo. Los efectos del ejercicio sobre la estructura ósea, la fisiología del hueso y el metabolismo óseo. Empecemos con el número 1. En la fotografía pues vemos a nuestro campeón olímpico, sí, a la locomotora de los Andes que le llaman, ¿no? ¿Por qué les puse a él? Pues porque miren, recordemos que la estructura ósea es diferente en un deportista que en una persona sedentaria. Recuerden que el deportista de élite, caracterizado por su tipo de actividad, su tipo de entrenamiento, pues tiene una mayor masa ósea, una mayor densidad y resistencia. Esto es debido a la constante carga mecánica que él tiene en sus entrenamientos. ¿Esto qué es lo que va a resultar? En una mejor calidad ósea y un menor riesgo de fracturas. Para iniciar, pues hablemos de los componentes fundamentales. Recuerden que el hueso tiene una matriz celular que es del 5% y una matriz extracelular que compone el 95%. Hay una parte que es una parte orgánica, la parte orgánica corresponde a las células y la parte que es mineral que corresponde en este caso el más importante es el calcio, ¿no? Recuerden que la parte orgánica pues es un 90% de colágeno. Este colágeno que compone el hueso es un colágeno que se llama tipo 1. No es el colágeno que a nosotros nos pueden infiltrar o tenemos para hacer eh, nuestras infiltraciones o digamos, el suplemento que nosotros podemos encontrar. Este tipo de colágeno, ¿qué es lo que hace? Pues le va a otorgar al hueso más flexibilidad y ductibilidad. En el adulto, pues representa el 10% de la masa ósea. También dentro de los factores, los componentes que tenemos los factores locales, como son las citocinas y los factores del crecimiento. Aquí hiciste un video sobre el hueso, pues que me gustaría que revisen. Eso queda ahí en la diapositiva, si ustedes desean, aquí está el link. Hablemos un poco sobre lo que es la remodelación ósea. Recuerden que el hueso es un tejido dinámico, está en constante formación y en reabsorción. Recuerden que la reabsorción es mucho más llevadera en edades juveniles. Recuerden que el remodelado óseo pues existe toda la vida, ¿no? Pero la edad máxima donde tenemos una masa ósea mayor es a los 30 años. Y a partir de los 50 la masa ósea empieza a disminuir y predomina lo que se llama la reabsorción. Es decir, a mayor edad, mayor reabsorción ósea, ¿no?
La reabsorción ósea tiene que ver con esto. Miren, aquí podemos ver, es como si dijéramos nosotros que el hueso se va desgastando, o sea, ya la calidad del hueso va a ser menor. En cambio, cuando el hueso, pues estamos en un proceso de formación constante, miren cómo es las células, muy diferente, ¿no? Entonces, recuerde aquí pues tenemos dos tipos de células que vamos a hablar luego, los osteoclastos y los osteoblastos. Esquemáticamente podemos ver que cuando hablamos de osteoclastos, vean, el hueso se empieza a deformar. Cuando hablamos de osteoblastos son como si pusiéramos unos bloquecitos, es decir, el hueso está en formación. Miren, entonces la formación se da con los osteoblastos, células formativas, y los osteoblastos que significan células remodeladoras, ¿sí? O las que carcomen el hueso, ¿no? Ya. También, pues, la composición del hueso está dada por las sales minerales. Son sustancias inorgánicas que confieren propiedades mecánicas y de solidez y dureza, ¿no? Estos minerales son principalmente el calcio y otros minerales en menor proporción. Esto hablaremos en casi al finalizar la presentación, pues vamos a hablar sobre la importancia que tiene el calcio, no solamente a nivel de los huesos, sino a nivel intestinal, a nivel del proceso de coagulación, a nivel del proceso de la absorción, a nivel de los canales de calcio que nos sirve para que se dé la transmisión sináptica. Luego vamos a hablar de esto. Nosotros tenemos pues dos tipos de tejido óseo. El uno es compacto y el otro es un tejido esponjoso. También se les llama trabecular. El compacto, pues, está formado principalmente de las diáfisis de los huesos, ¿no? Recuerden que siempre, pues, el hueso es como, siempre tomamos como referencia el hueso más largo, que es el hueso, el fémur, el hueso del muslo. Entonces, recuerden que los extremos son las epífisis y la diáfisis es la parte más grande, la parte, digamos, longitudinal que corresponde al hueso, ¿no? En cambio, los tejidos esponjosos, pues, están en las vértebras, están en unos huesos que nosotros llamamos huesos cortos, y también se encuentra en las epífisis de los huesos largos y en las medulares de los huesos cortos. Y este tejido, pues, es muy importante también porque aquí vamos a tener lo que nosotros llamamos la médula ósea roja. Cuando nosotros hablamos, miren, del tejido esponjoso, pues recordemos que en este tejido que tiene una forma tridimensional, pues se da lo que se llama la hematopoiesis, que es muy activa en el recién nacido y en el niño. En el adulto va disminuyendo de forma progresiva y se va convirtiendo en grasa. Entonces, esta célula hematopoyética significa que es el lugar donde se van a dar las células de la sangre, las células que originan las células sanguíneas. En cuanto al segundo tema, este es referente a la biomecánica del tejido óseo. Aquí no se ve, pues es nuestro representante en el boxeo. Es un compañero que pertenece a la FEDEPO y que realiza sus actividades de boxeo. Recuerden, miren, las propiedades mecánicas del hueso, pues la que más conocemos, pues es la flexibilidad, la elasticidad ósea. Recuerden que con nosotros cuando hacemos de pronto una actividad de alto impacto, en donde nosotros vamos a realizar un impacto eh, y vamos por ejemplo, en este caso, a patear, pues generamos un tipo de fuerza, un tipo de energía que en sí no se destruye, que en sí va a aplicarse sobre el hueso, porque estamos dando sobre una superficie. Recuerden, aquí estamos chocando una superficie dura contra otra dura, que tiene que vencer primero la resistencia, que es la gravedad, y también la resistencia que tiene en este caso, esta superficie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando existe la patada, pues el hueso tiene la característica de ser flexible. Hasta cierta resistencia, pues va a absorber la energía. Entonces, absorbe la energía y luego se va a recuperar, dependiendo de la carga que estemos ejerciendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo les he puesto una fractura que nosotros llamamos la fractura del boxeador, que corresponde a una fractura del quinto hueso de la mano, ¿sí? El quinto hueso del carpo le llamamos. Es una fractura que por lo general se va a dar porque
el impacto que tiene, la velocidad con que se mueve, pues causa que se rompa la resistencia que tiene el hueso, ¿no? Aquí podemos ver y vamos a repetir un poquito, pues en este caso los huesos están conformados siempre por lo que nosotros llamamos los extremos, que son las epífisis, y la parte media, que es la más larga, que es la diáfisis. En este caso, miren, la fractura es en la diáfisis del hueso, ¿no? Entonces hay que recordar, como les decía, pues que la parte más larga es la diáfisis y las epífisis, que son las partes de los extremos, pues están formadas por tejido esponjoso, ¿sí? Entonces aquí tejido esponjoso, ¿sí? Y la parte larga, pues son las diáfisis. Ya, recuerden que cuando de pronto nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ejercemos una fuerza, hay una energía, ¿no es cierto?, almacenada en el elemento elástico durante la deformación. Y según, como les decía, la velocidad, pues va a variar esta deformación. Y si vence esta deformación, vence la resistencia, pues va a producirse una fractura, ¿no? Entonces, si lo que aumenta es la carga, de forma que cuando mayor sea la carga, menor será la energía absorbida. Es decir, si yo ejerzo primero, una fuerza sobre este hueso que tiene una resistencia, que tiene una flexibilidad y es demasiado fuerte, que vence esta flexibilidad, esta elasticidad del hueso, pues el hueso se rompe, ¿no? Otra característica biomecánica es la plasticidad del tejido óseo. Es decir, que nosotros cuando ejercemos una carga o bajo carga repetitiva, el hueso no puede recuperar completamente su forma inicial. Es importante, miren, este comportamiento, especialmente en las edades tempranas. Hay que tener en cuenta que esto evita las deformaciones óseas, sobre todo en el desarrollo de los huesos. Entonces, aquí les había puesto, pues miren, una escoliosis, en donde existe una deformidad ósea, que nosotros fácilmente observamos por los desniveles que tienen, miren, una asimetría a nivel de los hombros, a nivel de la cadera y con un desplazamiento, miren, aquí a nivel de la columna dorsal. Es importante también que conozcan las características del hueso. Recuerden que el tejido óseo, que le vemos aquí microscópicamente, pues es un material de alto nivel de organización. Está distribuido por fibras de colágeno y está alrededor de cada uno de estos es un sistema que se llama los conductos de Haber. Miren, aquí está uno, acá está otro. Son los diferentes sistemas de Haber. Entonces, hay disposición de fibras de colágeno. Todas las que están aquí son fibras de colágeno. Miren, las fibras distributivas de fibras de colágeno. Como les digo, es un colágeno tipo uno que se encuentra en el hueso. El que se encuentra en las articulaciones, ese es un colágeno tipo 2. O que se encuentra en la piel, ese es un colágeno tipo 2. Ese es un colágeno tipo uno, característica siempre del hueso. Entonces, este está formado por lo que se llaman los cristales de hidroxiapatita. Miren, alrededor de los conductos de Haber nosotros tenemos lo que se llaman las ostionas. Recuerden, las ostionas son las unidades anátomo-funcionales o que se llama la unidad estructural del tejido óseo, ¿no? La más importante es la ostiona. Recuerden que el hueso, miren, tiene la capacidad de autorrecuperarse y remodelarse en lo que se llama la angiogénesis. Esta remodelación es una continua construcción y destrucción del hueso. Entonces aquí vamos a encontrar células que destruyen hueso y células que van a construir el hueso, ¿no? Durante casi todas las etapas de la vida. Y esto pues hace que el tejido tenga que adaptarse continuamente, pero esto está dado en base o en función de las condiciones mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, es frecuente en las personas que realizan actividad física, recordemos cuando éramos todavía aspirantes a policías, pues ahí, ¿qué es lo que pasa? Es frecuente encontrar en ellos las periostitis, encontrar las fracturas por agotamiento, por fatiga. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, miren, una fractura se llama por fracturas por estrés, que nosotros las llamamos. Entonces recuerden, volvemos a insistir, esta es la diáfisis del hueso. El hueso, miren, en su diáfisis está caracterizada porque tiene la parte más superficial que se llama el periósteo, ¿sí? Entonces, miren, este es el grosor del periósteo a ambos lados, ¿no?
Entonces, en este caso, pues aquí tenemos la tibia y tenemos el peroné. Entonces, miren, una cosa muy importante es que el esqueleto está sometido siempre a fuerzas. Miren, las fuerzas son compresión, tracción, cizallamiento y torsión. Estas son un tipo de fuerzas que están siempre presentes en la actividad del cuerpo humano, ¿no? Entonces, recordemos, miren, como yo les decía aquí, pues aquí observamos, miren, un cambio, miren, de coloración en el hueso, en la superficie ósea. Esto nos está diciendo que es una fractura. Entonces hay veces que nosotros tenemos luego de hacer la actividad física un dolor a nivel, nosotros llamamos de la canilla, un dolor que no sabemos ni por qué es, pero nos recordamos, decimos, no, lo que pasa es que yo hice un pique, corrí una cuadra y después de eso empezó esta molestia. O dice, bajé corriendo unas 20 grados o bajé desde mi casa y es inclinado y bajé y empezó un dolor que no sé, pero no hay una causa. Entonces aquí se da por las fuerzas, como decimos, unas fuerzas que se dan, vencen la resistencia del tejido óseo. Entonces, esto puede originar fracturas. En este caso, como decimos, una fractura del hueso trabecular. Recordemos otra vez, dos tipos de huesos, un hueso trabecular y un hueso esponjoso. Dijimos que el hueso trabecular está en la diáfisis de los huesos largos y el hueso esponjoso está en las epífisis, que serían en los bordes, ¿no? ¿Ya? Ahora, si un metabolismo es normal, pues las fracturas son eliminadas de forma eficiente. O sea, hay cosas que no necesitan tratamiento. En este caso, miren, solo estamos mirando pues dónde están las flechas que existe digamos, una lesión a nivel óseo, ¿no? Pero en cambio, dependiendo del tipo de actividad, pues hay una reconstrucción del hueso y el sistema de laminillas es orientado de acuerdo con la dirección de las fuerzas actuantes, ¿no? Entonces, es importante eso, pues que hay fracturas que deben ser tratadas y otras que no deben ser tratadas, ¿no? Pero eso depende de la valoración del médico, ¿ya? Algo muy importante que tomar en cuenta es que nosotros tenemos unas leyes que se llaman la ley de la pubertad, la ley de la alternancia y la ley de las proporciones, pues. Dentro de la ley de la pubertad, pues, esta que tiene que ver mucho, recordemos que el máximo crecimiento del tejido se da antes de la pubertad, en donde se van a desarrollar los huesos, sobre todo en las extremidades. Y el mayor desarrollo que podemos observar es en la columna vertebral. Y por eso es que nosotros vemos a los chicos cuando entran a la pubertad que tienen así unas piernas demasiado largas, ¿no? ¿Sí? En cuanto a la ley de la alternancia, pues en esta nos dice que hay unos periodos de crecimiento y de reposo. En los periodos de crecimiento, pues el hueso viene a crecer en longitud y en los de reposo aumenta el grosor o anchura del mismo, ¿no? Entonces la intensidad de estos periodos siempre es desigual. Es decir, cuando crecemos en longitud, no vamos a crecer en lo que es en grosor o en anchura. Entonces, a su vez, en cambio, cuando crecemos en grosor y anchura, pues la longitud se va a ver limitada, ¿no? En cuanto a la ley de las proporciones, pues tres etapas importantes, ¿no? La primera que es del nacimiento a los 5 años, de los 5 años a los 14 años y de los 15 años de edad en adelante. Dentro de la primera parte, pues recuerden que desde el nacimiento, pues la estatura va a ser 2 veces más a los 5 años, o sea, es decir, o sea, cuando el niño nace, pues tiene 60, 58 centímetros y a los 5 años va a ser el doble de eso, ¿no? Entonces, por eso que un niño de 5 años tiene algo más que uno 20, uno 30, ¿no? Ahora, de los 5 años a los 14 años, pues vamos a encontrar que la estatura es 3 veces la del nacimiento, ¿no? Entonces, si medíamos 60 centímetros cuando nacimos, ¿cuánto tendríamos? Pues sería 1,80 de 5 a 14 años. Y de los 15 años a la edad adulta, pues ya es una estatura que nosotros llamamos definitiva, ¿no? Es importante recalcar que aquí es diferente el crecimiento en mujeres que en hombres. La mujer siempre en los primeros años de la pubertad con su primera menstruación, pues va a crecer un poco más que el hombre, ¿no? Ya, el tejido óseo, mire, está muy, digamos, muy influenciado sobre el tipo de compresión, sobre el tipo
de fuerza que recibe, sobre la resistencia que recibe. Algo muy importante, pues la raza negra presenta una mayor densidad mineral ósea. Entonces, ¿qué significa esto? Miren, la densidad mineral ósea, ¿qué es lo que nos determina? Nos determina la cantidad la cantidad de calcio que tenemos en el hueso y el tipo de hueso que tenemos. Entonces, pues se dice que hay una mayor densidad ósea en la raza negra, ¿no? Que en la blanca, debido al mayor grosor trabecular y la mayor área de tracción transversa de la cortical. Esto le da una mejor resistencia mecánica. El hueso desarrollado por fatiga debido a las cargas repetitivas tiene una capacidad de detectar y la localización y magnitud del daño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se han dado cuenta, pues, que las personas, en este caso nosotros no tenemos, pues, raza negra, tenemos nuestros afroecuatorianos, y los afroecuatorianos, pues, tienen una mayor, llamamos densidad mineral ósea. Entonces, ustedes se fijarán, pues, en qué deportes son los que ellos sobresalen, pues como en este caso, pues en el levantamiento de peso, en lo que es el atletismo. Pero si ustedes analizan, pues nosotros no tenemos, pues, campeones en la natación afro, afroecuatorianos. No tenemos ciclistas campeones en el ciclismo, ¿no? Entonces, son deportes, y eso hay que tomar muy en cuenta, pues, que de acuerdo a la densidad ósea, de acuerdo a, a esto, pues, importante nosotros encaminar a qué deporte nosotros debemos encaminar a las personas, ¿no? En cuanto al tema 3, vamos a hablar sobre los efectos del ejercicio, sobre la estructura y mecánica del hueso. En cuanto a la evolución de la masa ósea, pues tenemos etapas en donde va a crecer el hueso antes de los 17 años, donde se consolida el hueso hasta los 35 y donde el hueso empieza a involucionar, que pasamos los 40 años, ¿no? Entonces, el ejercicio, ¿qué es lo que hace? Va a potenciar la acumulación de masa ósea durante la adolescencia. Recuerden, en la adolescencia es en donde nosotros tenemos el mayor crecimiento óseo, ¿no? Miren, entonces, esto sobre todo está determinado que en pacientes o en personas, en chicos que tienen una actividad física, pues el crecimiento es mayor, ¿no? Tanto en mujeres como en hombres, miren, el crecimiento va a ser mayor, ¿no? Ahora, cuando nosotros ya, conforme pasan los años, pues el crecimiento va a disminuir. Y cuando ya nosotros pasamos los 40 años, pues hay una disminución, ¿no? Inclusive en personas, miren, que sean activas, se refiere a la actividad física o que sean sedentarias. Miren cómo va la involución. Pero siempre va a ser un poco menor en las personas que nos encontramos activas, ¿no? Tanto en mujeres como en hombres. Miren, aquí tenemos un ensayo clínico aleatorizado en donde, ¿qué es lo que se hizo? Pues se vio el efecto de dar un suplemento de calcio y el ejercicio a un grupo de 168 mujeres que llevaban más de 10 años de menopausia. ¿Y cómo se les distribuyó? Pues a un grupo le dieron un placebo, al otro le dieron leche en polvo, 1 gramo de calcio, al otro le dieron tabletas de 1 gramo de calcio por la noche y al otro grupo, al cuarto grupo, les dieron 1 gramo de calcio, más ejercicios en carga 4 horas semanales, ¿no? Entonces se midió la densitometría en 3 sitios del fémur, en la región lumbar y en la tibia, ¿no? Con 3 meses de intervalo. Entonces, nos dice pues que los suplementos de calcio en tabletas de leche dieron lugar a un cese de pérdida de masa ósea. Es decir, las personas que tomaron suplementos, pues hubo disminución de la pérdida de la masa ósea. Recordemos que nosotros dijimos que pasados los 40 años hay pérdida de masa ósea. Entonces ellos encontraron que con suplementos, pues sí se disminuye la pérdida ósea. Pero si nosotros a los suplementos le añadimos ejercicio, y en este caso ejercicios de carga, pues determinaron que hay menos pérdidas en cuello femoral comparadas con el suplemento solo placebo. Hay que recordar pues que el cuello femoral es uno de los lugares donde más se producen las fracturas, sobre todo en las mujeres, ¿no? Ya. Aquí miren, es una respuesta que nosotros llamamos anabólica frente a los estímulos mecánicos. Entonces aquí podemos observar pues
eh, las células que nosotros llamamos las células multipotenciales, que pueden generar las células de osteoblastos, que son las células encargadas de generar hueso. Entonces, una persona, pues cuando lleva actividad física, ¿qué es lo que pasa? Pues existe una mayor formación de células osteoblásticas. Y esto está dado por, miren, por el tipo de ejercicio que hacemos. ¿Sí? Ahora, cuando una persona es sedentaria, cuando tiene una vida sedentaria, pues ¿qué es lo que pasa? No va a haber una formación de osteoblastos, sino de los adipocitos y hay generación de lo que se llama las células grasas. Y las células grasas pues se van a formar a nivel de nosotros ya, otra vez repito, la diáfisis del hueso, ¿no? Entonces, miren, recordar pues que hay los famosos osteoclastos, que estos van a incrementar la reabsorción del hueso. La reabsorción del hueso significa que este hueso va a ser un hueso de mala calidad, un hueso que puede ser fácilmente susceptible a las cargas mecánicas y que puede romperse, ¿no? Entonces, eso hay que recordar pues que frente a los estímulos mecánicos, el efecto principal del hueso es pues formar más células osteoblásticas. ¿Ya? Ahora, mire, los efectos del ejercicio sobre la estructura y mecánica del hueso, pues los ejercicios, recordemos siempre que hay ejercicios que requieren grandes esfuerzos, ¿no? O grandes fuerzas, como son, eh, por ejemplo, el salto vertical, la halterofilia, el voleibol y la gimnasia, pues entre los principales, estos requieren grandes fuerzas, o sea, saltos y esto va a producir una remodelación ósea regulado por las cargas resultantes de la actividad física. Es decir, si yo tengo mayor carga, ¿qué es lo que va a resultar? Mi esqueleto se va a adaptar mejor al ejercicio y yo voy a tener un mejor hueso, una mejor calidad del hueso. Es decir, la actividad física de carga facilita que nosotros tengamos una mejor formación de hueso. Entonces, mira, uno dice pues que aumentar la densidad volumétrica, el grosor cortical de los huesos, pues, ¿qué se debe hacer? Pues se recomienda pues los ejercicios de alto impacto y deportes de apoyo o de peso como correr, saltar, jugar tenis, bailar. Y ya que estos tipos de deporte pues imponen cargas que el hueso debe soportar, y esto favorece, pues, como les decía, una mejor calidad del hueso. ¿Sí? Entonces aquí hay bueno, esto ya les darán después, pues, cómo es el entrenamiento. Por lo general, este tipo de entrenamiento está dado para personas que nosotros recién iniciamos la actividad, ¿no? No es para personas que de pronto ya entrenan 5 veces al día, 5 veces a la semana o entrenan sus 2 horas diarias. Entonces, esto es para cuando una persona va a empezar, un principiante, un intermedio, ¿no? Hablemos un poco sobre la fisiología del hueso. Entonces, miren, recuerden que el hueso es un tejido conectivo mineralizado, pues, que tiene varias funciones. Entre las principales, puede soportar, proteger la movilidad, la reserva de los minerales, principalmente del calcio, la hematopoiesis, como dijimos, que es la formación de células, y la función endocrina, ¿no? Repetimos nuevamente que tenemos un tipo de hueso cortical y un hueso trabecular. Siempre voy a poner énfasis en esto porque estos me gustaría que aprendan. Miren, hueso largo, en este caso es del fémur, que tiene una parte que es la diáfisis del hueso y las epífisis del hueso, ¿no? Serían los extremos del hueso. Aquí tenemos la metáfisis. La metáfisis, recuerden que es el lugar donde se va a dar el crecimiento del hueso. ¿Sí? Entonces, es importante, por ejemplo, que sepan cuando un niño, cuando un adolescente tiene una fractura a nivel de la metáfisis del hueso, es bastante compleja. ¿Por qué razón? Porque en la metáfisis es donde va a haber el crecimiento del hueso. Y si existe una ruptura de la metáfisis, ¿qué es lo que puede pasar? Pues puede ser que la extremidad no empiece a crecer. Como habíamos dicho, pues el hueso puede crecer en longitud como en amplitud. Entonces, y habíamos recalcado, pues cuando crece en longitud, disminuye la amplitud, o cuando crece en amplitud, pues disminuye la longitud. Entonces, aquí, como les había dicho, miren, aquí está el periósteo. Esto es, habíamos visto los conductores de Havers, ¿sí? Hueso que nosotros llamamos el hueso compacto y el hueso esponjoso, ¿sí?
Y entonces miren, aquí está la forma en que se nutre el hueso, que está al interior. Y por eso, como tiene una, recuerden, miren, tienen, si ustedes se fijan, pues la parte que vemos aquí, la parte del hueso, pues es la que también da la hematopoiesis, o sea, la formación de células sanguíneas, ¿no? Ya, vamos a recordar un poquito, pues, las células que principalmente están constituyendo el hueso, pues, son los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos. Los osteoblastos, pues, las formadoras de hueso, los osteocitos detectan los estímulos mecánicos provocados por las cargas y la torsión. Los osteoclásticos se llaman los receptores, ricos en receptores de calcitonina y disuelven el mineral óseo, o sea, hacen lo que se llama la reabsorción, ¿no? Entonces, repetimos, los osteoclastos, pues, forman hueso, perdón, son los que destruyen el hueso y los osteoblastos son los que sintetizan el hueso, ¿no? También pues dentro del hueso tenemos la matriz orgánica, que es el 90% de colágeno, 10% de proteínas, glucoproteínas. Hablemos un poquito sobre la osificación y desarrollo óseo. Nosotros recordemos pues que aquí tenemos varios factores vasculares, nerviosos, mecánicos, hormonales y locales que intervienen en la osificación y desarrollo del hueso. Algo muy importante es que los osteoblastos pues responden a la tensión mecánica incrementando la síntesis de proteínas de la matriz osteoide. Es decir, a mayor carga, mayor formación de hueso. Entonces, ¿cómo se da esto? Pues primero recibimos el estímulo, ¿no? Entonces, ¿qué es la carga? O sea, ¿qué es lo que hace la carga? Pues va a deformar el hueso. Entonces, al momento que deforma el hueso, el fluido óseo sufre presión y origina corriente eléctrica, una corriente eléctrica que se llama polarizada de las moléculas de proteoglucanos de la matriz osteoide. Esto que hace, activa la síntesis de la matriz orgánica y su mineralización, y se va a formar hueso, ¿no? Como habíamos dicho, pues la remodelación ósea se da constantemente. La remodelación es lo que permite que el hueso siempre se esté formando. El mayor desarrollo y crecimiento óseo se da en la primera infancia y la adolescencia, ¿no? Ahora, en esta remodelación pues intervienen factores genéticos, factores alimentarios y factores mecánicos. Factores genéticos pues se ha demostrado que la densidad ósea se correlaciona, es decir, si de pronto una mujer, sobre todo en las mujeres, pues si una mujer tuvo una densidad ósea menor, pues su hija también va a tener esta misma disminución de la densidad. Recordemos como un consejo, eh, que el calcio, el requerimiento es de 1200 gramos al día. Y pasado los 45 50 años, pues ya son 1 gramo al día, ¿no? En cuanto a los factores mecánicos, pues miren, es importante que ustedes se memoricen pues que el reposo prolongado y la falta de actividad muscular disminuye la masa y densidad ósea. Es decir, si de pronto yo estoy solamente viendo la televisión, soy sedentario, para ir al trabajo me movilizo en el carro, no camino, no uso el autobús para estar parado, pues esta inactividad muscular, pues lo que va a hacer es disminuir la densidad y la masa ósea, ¿no? Ya. El remodelado óseo, pues es un proceso complejo, regulado no solamente por hormonas y los factores, también por factores locales, y la cantidad del hueso es consecuencia del equilibrio entre la reabsorción y la formación de hueso. Veamos un poquito el metabolismo óseo. Es importante pues saber que la mayor parte del hueso está constituido por el calcio. Pero el calcio, aparte de constituir los huesos, pues tiene otras funciones. Va a favorecer la coagulación, eh, interviene en lo que es la contracción muscular y también actúa en la función nerviosa, ¿no? Entonces, para que el calcio funcione, para que el calcio se encuentre dentro del hueso, está controlado, pues, el calcio dentro de la sangre por unas tres hormonas principales, ¿no? La primera es la calcitonina y la otra es la hormona paratiroidea. Estas dos, tanto la calcitonina como la paratiroidea, pues van a actuar juntas. Y son dos hormonas que actúan juntas, ¿no? Entonces, como vemos aquí, pues las dos dice que inhiben la liberación del calcio para el hueso o pueden estimular la liberación del calcio para el hueso. Sí, pero como les digo, las dos actúan juntas. En conclusión, pues es importante pues recomendar ejercicios de fuerza de alto impacto, ¿no? Con una intensidad alta, realizando por lo menos 2 veces a la semana. Si bien el ejercicio aeróbico nos da una buena condición de salud, o sea, el caminar, el correr, el hacer bicicleta,
pues también hay que recordar que el entrenamiento de la fuerza muscular puede ser más útil para que se produzca la adaptación del hueso al ejercicio. Entonces, pues el entrenamiento de fuerza posee un efecto mayor en el mantenimiento óseo y en la arquitectura ósea.